Buenas tardes, mucho gusto, mi nombre es Irlin López, estudiante de la Universidad Iberoamericana en el segundo semestre de Mercado y Publicidad. El día de hoy estaré describiendo el mapa conceptual, la actividad 1, que tanto sabemos realmente acerca de los conjuntos. Y voy a entrar primero al título que dice ¿qué tanto sabemos realmente de los conjuntos? Los conjuntos son una parte fundamental de la materia y teoría de los conjuntos. Es una rama central de las matemáticas. A lo largo de los años, los matemáticos han desarrollado un profundo entendimiento de los conjuntos y se ha formulado una teoría rigurosa para tratar una de ellos. Entonces, el primer tema que vamos a tocar va a ser las características generales de los conjuntos, que son cómo se representan. Entonces, los conjuntos son un concepto fundamental de la matemática que se realiza para agrupar elementos o conjuntos o comparten ciertas características. Entonces, en cada uno de los cuadros yo puse el tema, el ejemplo, o el mismo tema y el ejemplo. Entonces, vamos a llegar como tal a la definición. Entonces, la definición de los conjuntos en matemáticas se define como una colaboración bien definida en los objetos que son considerados elementos de conjunto. Estos objetos pueden ser números, letras o puntos o cualquier otra cosa que pueda identificar de manera única. Entonces, aquí entramos a hablar de los elementos. Es un conjunto compuesto por individuos que se pueden ser números, letras o objetos o personas o cualquier cosa que se pueda agrupar entre sí. Hay muchas veces en los ejemplos matemáticos lo más que se utiliza en general son las letras. Entonces dice en la actividad 2, yo ya la realicé en lo personal, esa actividad 2 dice, ejemplo, el señor Juan tiene café. Entonces uno después pone café se representa por la letra P. Entonces uno empieza la operación matemática de los conjuntos y uno ya sabe que la P significa café. Bueno, conjunto vacío. Es un conjunto que no contiene ningún elemento. Se llama conjunto vacío y se representa genéricamente como una O y una rayita o corchete que es. Entonces, por ejemplo, 0 representa un conjunto vacío. Cardinalidad. La cardinalidad es un conjunto de elementos que se contiene y se representa con la letra A, donde la A es un conjunto. Y ahí brindamos el ejemplo. Tenemos también el de pertenencia para indicar un elemento que pertenece a un conjunto y se realiza un símbolo. Es un símbolo N por el ejemplo. Si queremos decir 2 está al conjunto A, se escribe 2 a la E igual a A. No pertenencia, también vemos en los conjuntos. Para indicar un elemento no pertenece a un conjunto se utiliza el símbolo anteriormente visto, pero con una rayita al lado. Conjuntos definidos por propiedades. En el segundo tema vemos conjuntos donde se pueden representar de dos formas, principalmente por extensión o por comprensión. Entonces ponemos los dos ejemplos. Por extensión, entonces en notación, por extensión el conjunto se define numéricamente entre sus elementos. Se escriben los elementos conjunto con llaves, por ejemplo, allá brindamos, si quieres regresar a un conjunto, los primeros 5 números naturales se habían de la siguiente manera. Entonces A igual corchete 1, 2, 3, 4, 5. Este caso se ha especificado cada elemento del conjunto de manera individual y completa. Notación por comprensión. En la notación por comprensión es un conjunto que se define mediante una regla o una propiedad que debe cumplir los elementos. También tenemos las operaciones básicas entre conjuntos, son fundamentales en la teoría de conjuntos, se utiliza para combinar, comparar y manipular conjuntos. Tenemos la unión U, la intersección que parece como una N, diferencia menos, diferencia simétrica que es un triángulo y complemento.
También vemos el tema de identificación de las relaciones que se establecen entre conjuntos, elementos, tales como pertenencia, continencia y entre otras. En la teoría de los conjuntos y la matemática en general se establecen diversas relaciones entre conjuntos y elementos que son fundamentales para describir cómo los conjuntos se relacionan entre sí, relacionan entre elementos y conjuntos. Vale, este trabajo fue realizado por mí, Sirlin López, segundo semestre de Mercado y Publicidad en la Iberoamericana. Muchas gracias, espero pues hubieran comprendido un poquito sobre el tema y feliz día.